Bueno, perfecto. Esto habíamos ya visto, ¿se acuerdan la clasificación de los huesos? Huesos Sí, largos, profe. huesos cortos, huesos planos, irregulares, neumáticos, sesamoides. Ya vimos. También vimos ya la clasificación de las articulaciones en tres tipos grandes. Las que no tienen movimiento se llama sinartrosis. La que tiene escaso movimiento, la anfiartrosis. Y las que tienen movilidad y las que realmente nos interesa y las que vamos a estudiar son las diartrosis o articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales o diartrosis son aquellas articulaciones que presentan movilidad, se caracterizan por la movilidad. Y estas articulaciones normalmente tienen una superficie articular o superficie de contacto que está recubierto por el cartílago hialino o cartílago articular. En este caso, ustedes ven acá el cóndilo del fémur, recubierto acá por este material celeste. Este representa el cartílago hialino cartílago de superficie. Algunas articulaciones tienen fibrocartílagos, tipo en este caso el menisco, otros tienen rodetes, todos tienen una cápsula articular, es decir, un manguito fibroso que lo rodea, y en la cápsula pueden estar los ligamentos. Hay ligamentos también que están fuera de la cápsula y están dentro de la articulación, como los ligamentos cruzados. Otros ligamentos están fuera de la cápsula, pero están fuera de la articulación, son ligamentos extraarticulares. Y la membrana sinovial, que aquí está representado, ustedes logran ver color rojito acá, que secreta el líquido sinovial para lubricar la superficie y además sirve de nutrición al cartílago de superficie. Es decir, el cartílago no tiene, es un tejido avascular, se nutre del líquido sinovial. Entonces, es importante. La forma de la superficie articular tienen que estudiar la forma, qué forma tiene una superficie articular para establecer qué tipo de articulación es. Por ejemplo, esta es una articulación que tiene una forma, una superficie tiene una forma condílea. El cóndilo es como un elipse. La esfera es bien redondeada, el elipse es alargado en un sentido. Entonces, es una articulación condílea. Pero como tiene dos cóndilos el fémur, entonces se habla de una articulación de tipo doble condílea. Doble condílea. Si hubiera sido un solo cóndilo, entonces la articulación ya se hubiera llamado articulación condílea. Pero como son dos los cóndilos, se le llama doble condílea. Bueno, vamos a ir viendo entonces los esqueletos o los huesos que conforman, por ejemplo, a manera de introducción, ya de tal manera que se vayan familiarizando ya. Este es el esqueleto de la cabeza, que está constituido por el esqueleto de la cara, este es el macizo óseo facial, y el esqueleto del cráneo en sí. Ustedes tienen que saber que el esqueleto de la cara, el macizo óseo facial, está constituido por dos partes, el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. La mandíbula superior, perdón, la mandíbula superior tiene 13 huesos, de las cuales 6 son pares y uno solo es impar. Y vamos a ir viendo cuáles son los huesos, una manera de ir reconociendo. Acá, este hueso propio de la nariz, ustedes ven que son dos huesos, uno acá al lado de la línea media, el hueso propio de la nariz. Esto está en verde, es el maxilar superior, maxilar superior. Este que está en naranja es el malar o hueso cigomático, el malar o hueso cigomático. Este que está aquí detrás, en rosadito, aquí es el hueso lagrimal o unguis. Y acá dentro de la fosa nasal hay
lámina ósea también medio aplanada que se llama cornete inferior. Estos son los huesos que se ven aquí desde la parte anterior. Y en la mandíbula inferior tiene un solo hueso, que es el maxilar inferior. Este es el maxilar inferior. Bueno, aquí esta es una vista lateral. Acá vemos entonces el maxilar superior, el hueso propio de la nariz, el hueso cigomático o malar. Y vamos a mirarle acá. Este es un corte. ¿Qué corte este es? Si me pueden decir, este corte que vemos acá. Coronal, profe. Sagital mediano. Sagital. Es un corte sagital, porque yo estoy en una parte izquierda o otra parte derecha, ¿eh? Este es el corte coronal. Perdón, el corte horizontal. Este es un corte horizontal o transversal. El corte coronal vamos a ver seguida. Este es el único hueso, perdón. Acá vemos el único hueso impar y medio de la cara es el vómer. Único hueso impar y medio de la cara es el vómer. Acá está. Es el vómer. Este que se ve aquí en celeste es parte del hueso llamado palatino. Acá vemos, esta es la lámina horizontal del palatino y acá es el palatino. Y bueno, y esos son los huesos, 6 son los huesos pares y un solo hueso es impar. Son 13 huesos en total la que conforman el macizo facial superior o la mandíbula superior. Vamos a ver por los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son 8, de los cuales 4 son impares y 2 son pares. Este es el hueso frontal, este es el hueso impar, ¿eh? El hueso frontal. Acá a los lados vamos a tener los huesos pares, que dijimos que son 2, el parietal, que está en verde, y abajo va a estar en rojo aquí los temporales. Esos son los huesos pares. Vamos a ver una vista lateral acá. El frontal dijimos que es impar, pero acá el parietal es par, al igual que el temporal. El temporal aquí está en rosado, ¿no? El temporal que tiene una parte escamosa, una parte timpánica. Esta es la que aloja al oído interno. Ahí está el aparato de la audición. Además está un aparato para el equilibrio dentro. Por eso es muy, muy importante esta porción del temporal que se llama porción timpánica. Y esta es la porción mastoide del temporal. En la porción timpánica, recuerden esto, porción timpánica del temporal, ahí va a alojar al oído interno. Y el oído interno contiene a los órganos no solamente de la audición, sino también contiene al aparato del el equilibrio. El equilibrio está ahí, unos conductos semicirculares, muy importantes. Bien, entonces, 2 huesos nomás de la calota, o sea, del cráneo, son pares. El parietal y temporal. Y 4 dijimos que son impares. En total 8. Frontal es impar. Acá el esfenoides. Vamos a ver ahora, este es un ala nada más del esfenoide, vamos a ver enseguida. Después el occipital, también impar. Vamos viendo, acá está, el esfenoide ocupa la parte media, aquí el esfenoide, el cuerpo del esfenoide, del cuerpo del esfenoide sale un ala menor, que es ala mayor, que es otro, y la apófisis pterigoide, que es este. Entonces, es como un ave con las alas desplegadas y la pata así, descendida. El esfenoide se ve así. Y acá este es el temporal, esta es la parte del oído interno ya, la parte timpánica que le mencioné. Entonces, impares, el frontal, el etmoides,
esfenoides y el cuarto es el occipital. El occipital. Entonces, esos son los huesos pares e impares de la caja craneal. Y recuerden los huesos del el macizo facial, que son 13, lo de la mandíbula superior y uno de la mandíbula inferior. Profe, Sí, dijiste que son 8 huesos los del cráneo, sin contar obviamente los suturales. Dos de sin estos son, contar que sin contar los huesos suturales. suturales. Ah, los huesos suturales son huesos inconstantes, ¿eh? Algunos le llaman a veces huesos wormianos. Esos son huesos que aparecen nada más, pero son huesos pequeños, son como nodulitos nada más. No son considerados eh, como huesos, vamos a decir, que están presentes en forma eh, general en las personas. Son huesos inconstantes, ¿ok? ¿Puedes Sí. repetir otra, por favor, cuáles eran los pares y los impares, los huesos ¿De dónde? ¿De la cara o del cráneo? del cráneo, profe? Bien, repito y muestro nuevamente para que puedan ir reconociendo. Dos son los huesos pares, parietal y el temporal. Cuatro son los huesos impares, frontal, que acá ya vemos este en celeste, en frontal. Aquí este es el etmoides. Tuvo que hacer un corte acá sagital para ver el etmoides porque está detrás del frontal. Etmoides, después está el esfenoide que está en amarillo aquí y acá en violeta el occipital. ¿Están? Sí, profe, gracias. De nada. Muy importante es saber que la base del cráneo, ustedes ven acá, la base del cráneo, este es el esfenoide. Miren, este corte, ¿qué corte es? Transversal. Transversal. Es transversal, horizontal. Exactamente. Muy bien. Un corte transversal. Y acá ustedes ven cómo los huesos impares ocupan el plano medio. El frontal, el etmoides aquí en gris, el esfenoides con sus alas, es el ala menor que dijimos, es el ala mayor, y el occipital. ¿Sí? El occipital. Y este en rojo está el temporal y en verde acá el parietal. Bien, lo importante ustedes que tienen que ir sabiendo que en la base del cráneo hay agujeros. ¿Y para qué servirían los agujeros? ¿Para qué creen que sirven estos agujeros que están aquí en la base del cráneo? Miren acá, esta es una vista desde adentro, desde el interior del cráneo, y esta es una vista desde fuera del cráneo. Y ustedes ven los orificios. No entiendo nada de lo que dijo. Para que pasen las venas y arterias. Para que Muy pasen los pares bien. craneales. Eso, para que pasen los pares craneales que son nervios, para que pasen las venas y para que pasen las arterias. Excelente, para eso es, para que esos vasos, esos elementos ingresen o salen. ¿Y de qué va a depender que yo diga que ingrese o que salga? Por ejemplo, yo digo, tal elemento ingresa y tal elemento sale. ¿Cómo yo sé que cuál sale y cuál entra? La arteria debería de entrar y la vena debería de salir. Excelente, siguiendo el sentido de la circulación. Las arterias irrigan, llevan sangre, entonces se considera que entra. Las venas drenan, retira sangre de los tejidos, entonces se considera que sale. Y los linfáticos también, por supuesto, los linfáticos drenan, sale. Y los nervios van a depender de acuerdo a qué tipo de nervio. Ustedes van a saber que hay nervios motores, hay nervios sensitivos.
¿Los nervios motores van a salir o van a entrar? Salen, profe. Excelente, salen los nervios motores porque están llevando a impulso una orden para realizar alguna función. Puede ser de secreción, puede ser de movimiento o motor. Y los sensitivos entran. Los sensitivos entran porque están recibiendo información del exterior. Por ejemplo, puede ser la temperatura, puede ser dolor, puede ser sensorial también. Yo estoy viendo, escuchando algo, entonces ese nervio está transmitiendo información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Recuerda que eso lo llamábamos nosotros como aferentes, vías aferentes. Y los que llevan información, o sea, impulso o orden, desde el sistema nervioso central hacia la periferia se llama eferentes. Eferentes. ¿Se entiende eso, verdad? Esas son cosas que ustedes ya tienen que saber, entender por lo menos, no confundirse. Crea un poco de confusión al inicio, pero tiene que ir teniendo algunos ejemplos de tal manera que no le confunda. ¿Sí? Sí, profe. Entiendo. Oh, correcto, correcto. Y este agujero acá que tenemos es el agujero magno, el agujero más grande de la base, el agujero occipital o agujero magno. ¿Por qué el agujero muy grande? Porque esto va a permitir la continuidad del tronco cerebral que está por dentro y este se va a articular con la primera vértebra de la columna, formando un conducto óseo que es la columna dorsal, el conducto raquídeo, y ahí va a estar la médula espinal. Entonces el tronco cerebral se continúa con la médula espinal. A ese nivel. Nosotros vamos, después cuando estudiemos la parte, entremos en la parte de cabeza y cuello, vamos a ir estudiando toditas estas partes, por ejemplo, el esfenoide que tiene acá en la superficie esfenoidal, aquí tenemos para el canal quiasma óptico, aquí tenemos para la glándula pituitaria, la cilia turca, los apófisis clinoides posteriores, apófisis clinoides anteriores, ala menor y ala mayor abajo. Ustedes ven ala mayor, entre ellos hay un espacio, acá se ve en blanco, eso se llama hendidura esfenoidal. Eso permite la entrada o salida de elementos a la cavidad orbitaria y tenemos que saber todos los elementos que salen o entran en la cavidad orbitaria de acá. En el ala mayor del esfenoide hay 3 agujeros, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el redondo menor. Después está el agujero rasgado anterior aquí, por ejemplo. Todo eso, y vamos a tener que estudiar cada uno de estos agujeros, reconocerlo y saber qué elementos salen o entran por ahí. Y reconocer tanto desde adentro como desde afuera. Por supuesto, vamos a usar un estilete, un alambrecito ahí que vamos a dejar pasar por ese agujero de tal manera que al dar la vuelta al cráneo ustedes pueden identificar que están tratando del mismo agujero. Profe, Sí, ¿podés decirme, por favor, cómo puedo diferenciar si el corte es transversal o longitudinal? Porque no entiendo. perfecto. Transversal es cuando es en perpendicular al eje. Al eje. En este caso, acuérdense de la posición anatómica. ¿Cómo era la posición anatómica? ¿Recordaban vos tu nombre, niña, que vos estabas hablando? ¿Cómo es la posición anatómica? Siempre No se sé, profe. parte de la posición anatómica. ¿Perdón? ¿Te acordás? No entiendo yo. La posición anatómica, ¿no te acordás cómo es? La posición No. anatómica es la posición en la cual voy a dejar de compartir esto aquí un ratito, a no ser que tenga, a ver, una imagen acá. A ver, esta, aquí. No es tanto. Bueno, no tengo acá, pero voy a tener aquí, 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 aquí.
La posición anatómica sería el individuo de pie con los brazos a los costados. Ahí está. Esta es la posición anatómica. ¿Mm? Mirada hacia adelante. Mirada hacia adelante. Posición de pie. Pies juntos. La palma de la mano hacia adelante. Esa, de ahí tenemos que partir. Sí, este es el eje principal del cuerpo. Es un eje vertical. Se nota que es vertical porque es de mayor longitud, así de arriba a abajo. Entonces, un corte transversal es esta. Es un corte horizontal en este caso. ¿Por qué? Porque el otro es un eje vertical, porque el individuo está parado, entonces el eje principal del cuerpo es vertical. Y un corte horizontal es un corte transversal porque es perpendicular a ese eje. Este es un corte horizontal o transversal. Entonces, sea la altura que yo haga este corte, va a ser siempre transversal. ¿Se entendió? No me acuerdo quién, el nombre de la compañera que hizo la pregunta. Sí, ahora sí ya me quedó muy claro. Muchísimas Perfecto. gracias. Y es importante el corte, otro corte, el corte sagital. Miren, este que está pintado en celeste, el corte sagital, que separa en una parte derecha e izquierda lo que se corta. Y después el corte coronal, que es un plano anterior, ¿verdad? Esto en amarillo está acá, que separa una parte anterior y posterior de lo que se está cortando. Entonces, aquí vamos a estar teniendo por ejemplo, es un corte horizontal, un corte horizontal, un corte transversal. ¿Ok? Ahí está, Saúl ya apagó su micrófono, está haciendo resonancia, parece, ¿eh? Profe, entonces el corte transversal separa en superior e inferior, ¿verdad? Correctísimo, correctísimo. El, Separa en la parte el corte superior. coronario es de anterior y posterior y el corte sagital es izquierda y derecha. Excelente, correcta apreciación. Solamente yo te corregiría que no es corte coronario, corte coronal. Dale, profe, gracias. Después está todo correctísimo. Excelente la observación. Muy bien. Y miren ustedes aquí, ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Alguien me puede decir qué es? La columna Una vertebral. Columna vertebral. La columna vertebral, la imagen, ¿no? La columna vertebral, así mismo. Esta es una imagen, una vista anterior, esta es una vista posterior. Vista anterior quiere decir que yo estoy mirando de frente, de frente. Y una vista posterior yo me estoy poniendo detrás de la persona, le estoy mirando desde atrás. Y esta es una vista lateral, de un costado, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo noto acá? Que la columna está formada por una superposición de vértebras. Es decir, otra vértebra, todas estas vértebras se superponen, se articulan entre sí, a nivel de los cuerpos vertebrales y a nivel de las apófisis articulares que están acá. Una vértebra en forma aislada se ve así, miren. Y yo superpongo estas vértebras y miren, se articula el cuerpo con la vértebra superior y con otro cuerpo que está en la vértebra inferior. Pero además se articulan estas son apófisis articulares. Acá
Y ahí adentro también, abajo también tiene otras superficies articulares. Arriba y abajo tienen superficie articular. ¿Ok? Entonces, estos se superponen. Este que era agujero nomás en una vértebra, este es el agujero vertebral. Al superponer la vértebra se convierte en conducto vertebral. ¿Se dan cuenta lo que es la diferencia entre conducto y agujero? ¿Alguien me puede decir la diferencia? ¿Cómo, profe? La diferencia entre conducto y agujero. Un conducto es por donde, o sea, podría definirse como que van a pasar algo como en forma de tubos o cosas así, y un agujero es como lo que estábamos viendo hace rato en el cráneo. Bien, está así, se entiende, pero un agujero es una puerta de entrada nada más. No tiene trayecto. Es un agujero. Mientras que superpone un agujero con otro agujero, se va alargando. Y eso ya tiene un trayecto. Entonces, normalmente un conducto ya tiene dos agujeros, uno en un extremo, en otro extremo, y un trayecto. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, este es un agujero vertebral, y aquí se forma ya un conducto vertebral. Imagínense, acá comienza el agujero, la puerta de entrada. Sigue el agujero, ¿sí? El conducto. Sigue. Y termina a este nivel. Todo este trayecto, entonces, se llama conducto vertebral. Bueno, estas vértebras se dividen de acuerdo a regiones su nombre. Por ejemplo, lo que están aquí a nivel del cuello se llaman vértebras cervicales. Lo que está a nivel del tórax se llaman vértebras torácicas o dorsales. Y las que están aquí a nivel del abdomen se llaman vértebras lumbares. Y por último hay una soldadura de 5 vértebras, que son las vértebras sacras. Y por último, un vestigio, porque esto representaría la cola de los animales, ¿cómo decir? Una retracción de lo que es, o una evolución de la cola a lo que se llama hueso coccígeo. Entonces, en la región cervical, ¿cuántas vértebras vamos a tener? Vamos a tener 7 vértebras. 7 vértebras. A nivel dorsal vamos a tener 12 vértebras. A nivel lumbar vamos a tener 5. Y a nivel sacro otros 5. Y a nivel coccígeo puede variar de 3 a 5. Entonces vamos a tener de 33 a 35 vértebras. 7 más 12 son 19, más 5 son 24, más 5 son 29, y de 3 a 5 vértebras, entonces puede ser de 32 a 34 vértebras aproximadamente. Eso es lo que tenemos en la columna vertebral. Bien. Y así sería en este corte. ¿Qué corte este? Vamos a ir repasando también los cortes. Coronario, profe. Coronal, profe. Un corte coronal, no es coronario la palabra. Coronal. No es coronario, ¿ok? Corrijan eso. Corte coronal. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, vemos aquí la parte del encéfalo. El encéfalo es parte del sistema nervioso central que está dentro de la caja craneal. Y médula espinal es parte ya del sistema nervioso central que está dentro del conducto raquídeo o conducto espinal. De este neuroeje o sistema nervioso central salen 12 pares de nervios. Pares, ¿por qué le digo pares? Porque van a ser 12 de un lado, 12 del otro lado.
Por eso le llaman pares. Esos son los nervios raquídeos o nervios espinales también le llaman porque nacen de la médula espinal. ¿Y cuántos son? A diferencia de las vértebras, que nosotros teníamos 7 vértebras cervicales, nervios vamos a tener 8. Ojo con eso. Mucha confusión, eso normalmente se produce o crea. A veces dicen que los nervios son 7 y las vértebras 8. No, al revés. Las vértebras son 7 y los nervios son 8 pares. Entonces, 8 pares cervicales, 12 pares dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacro y un solo coxígeo. Entonces, ¿cuántos nervios raquídeos o espinales vamos a tener? Vamos a tener 31 pares. A ver, ¿de dónde están los 31 pares? 8 cervicales, 12 dorsales son 20. 8 más 12, 20. 5 lumbares, 25. Más 5 sacra, 30. Más un coxígeo, 31 pares. Entonces tenemos 31 pares de nervios raquídeos. Y del tronco cerebral, ahí a nivel de la caja craneana, van a salir 12 pares craneales. 12 pares. 12 de un lado, 12 del otro lado. Entonces vamos a tener 12 pares craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Esos son nervios que van a salir directamente del sistema nervioso central. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, recuerden que estos nervios, al salir, los nervios raquídeos, al salir de la columna o la augeroconjugación, se dividen en 2 ramas. Una rama anterior que viene al dorso y una rama posterior. Una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior es la que va al dorso. La rama anterior es la que vaya a formar los plexos. ¿Se acuerdan? Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Qué es lo que son los plexos? ¿Se acuerdan que eran plexos? Las uniones de los nervios en redes, vamos a decir. Eso, unión de los nervios entre nervios o arterias o venas entre sí formando red, formando una red. Eso es. Entonces un plexo. Y hay varios plexos, vamos estudiando. El plexo cervical hay uno, plexo braquial hay otro, plexo lumbar hay otro, plexo sacro hay otro. Esos son los plexos nerviosos. Aquí está. Miren, así más o menos. Ustedes ven acá que este cuerpo se articula con este cuerpo y así sucesivamente. Y entre ellos está superpuesto un disco que se llama disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene la parte media que es más gelatinosa. Y no solamente a nivel del cuerpo se articulan estas vértebras, a nivel de las apófisis articulares. Ustedes ven acá la apófisis articular, esta superior de esta vértebra, inferior de esta vértebra superior o superior de esta vértebra inferior, se articulan también. Y esto aquí, ven un agujero, estos son agujeros de conjugación y esto permite la salida de estos nervios. Ustedes ven acá, vértebras, están marcadas aquí. ¿Cuántas vértebras hay? 7 vértebras cervicales. ¿Cuántos nervios hay? 8 nervios. Ustedes ven acá que en verde están los nervios. Y en amarillo acá están pintadas las vértebras. Eso quiero que comprendan, entiendan eso. Y todo esto acá que se extendió o que se extiende, esto aquí es la médula espinal, que comienza aquí a nivel del agujero occipital, agujero magno, y desciende hacia abajo. Desciende. Está en verde la médula espinal cervical. Está en azul la médula espinal torácica o dorsal. Está acá en violeta la médula espinal lumbar.
y en rojo acá la médula coxígea. Ustedes se dan cuenta que ocupa segmentariamente, o sea, segmentariamente puede ser dividido entonces esta médula espinal. Algo muy importante que tienen que saber, que la médula espinal en el adulto no llega hasta acá abajo, no ocupa todo el espacio, sino llega hasta la unión de L1 y L2. L1 que quiere decir primera lumbar, L2 es segunda lumbar. Entonces, en este espacio de separación entre L1 y L2, hasta ahí va la médula espinal. Pero sin embargo, los nervios que salen ahí, a medida que van buscando su orificio, van descendiendo, y esto es lo que va a formar después, o se denomina la cola de caballo. Cola de caballo. Muy importante. ¿Por qué es eso, profe? ¿Por qué eso qué? ¿Y por qué en el adulto no hay eso? En el adulto lo que esto ocurre. Ah, Esto es en el adulto. En el niño lo que no ocurre esto. En el niño, sobre todo en el recién nacido, la médula espinal ocupa toda la longitud. Llega hasta aquí. Pero ¿qué pasa? A medida que va creciendo el niño, va aumentando su longitud, va aumentando en altura. La columna se alarga también. Entonces, la proporción de crecimiento de la columna no es igual a la proporción de crecimiento de la médula espinal. La médula espinal crece, se prolonga también, pero muy poco en comparación a la columna. La columna se extiende más. Entonces, al extenderse más la columna, queda más espacio aquí que no es más ocupado por la médula espinal. Si crecieran de igual dimensión o de igual longitud, ambas cosas, la médula y la columna, entonces tendría que ocupar todo el espacio, pero eso no ocurre. La columna crece mucho más rápido, crece mucho más que el sistema nervioso, que la médula espinal, por eso esa diferencia. ¿Se entiende? sí, profesor. Ok. Y esto también es aprovechado, Ustedes ven acá en negro, hay una membrana que lo recubre, se llama membrana, las meninges se llama. Van a estudiar ahora las capas de la meninge, todo eso. Esto también es aprovechado que porque llega entre L1 y L2, se puede hacer acá punzar la columna de tal manera de inyectar anestésico a nivel para un parto, para una cirugía traumatológica, por ejemplo, para una cirugía de la parte inferior del miembro inferior, todo eso. Entonces, se punza esto. ¿Por qué no se punza arriba? Porque se puede venir a punzar y lesionar la médula y puede ocasionar lesiones. Sin embargo, abajo no hay más médula y se puede punzar directamente y solamente hay nervios raquídeos. Para la anestesia en la columna, ustedes habrán escuchado alguna vez la anestesia raquídea, la anestesia peridural. Por eso es que se aprovecha por debajo de L1, a nivel de L2, acá. A nivel de L2 y L3, L4 se puede clavar la aguja acá e inyectar anestesia. Para la anestesia raquídea. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Vemos aquí entonces, acá vemos, esta es una vértebra cervical. Después vamos a estudiar cómo uno puede reconocer si es una vértebra cervical, si es una vértebra torácica. Eso vamos a estudiar cuando estudiemos esos capítulos correspondientes. Pero lo importante es que ustedes tienen que ver acá que estas vértebras se superponen y al superponerse crea un conducto, o el conducto raquídeo. Esta es una vértebra cervical, ustedes ven cómo están superpuestos. ¿Verdad? Es una arteria que está entrando acá y va a entrar después por el agujero magno acá, el agujero occipital hacia el cerebro. Esta es la arteria vertebral, por ejemplo.
Esta es la mandíbula inferior. Ustedes ven que acá tenemos músculos. Estos músculos son músculos esqueléticos. Y al ser músculos esqueléticos, ¿son de qué tipo los músculos? Se mueven de forma, o sea, podemos controlar el movimiento. Voluntaria. Entonces son músculos voluntarios. Se controlan de acuerdo a la voluntad. ¿Mm? Para masticar son estos, ¿eh? Estos son músculos masticadores, luego se llaman, para masticar. Bueno, esta es una vértebra que yo le mencioné ya que es una vértebra torácica, porque acá tiene superficie articular para la costilla, acá y acá, para costilla. Y esta articulación, usted ve apófisis articular superior, apófisis inferior, es la articulación de una vértebra que se superpone a la otra vértebra. Profe, una consulta con la diapositiva anterior a esta. Sí, En ese corte es coronal, como ya dijimos, pero se puede también decir coronal anterior o posterior como forma de identificar a qué lo estamos viendo. este corte es un corte coronal, así mismo. Sí, y lo que yo estoy viendo es la parte anterior desde atrás. Desde atrás yo estoy mirando, miren, porque la mandíbula acá, el individuo está mirando hacia adelante, el otro lado, y yo me puse hacia atrás y estoy mirando. Vean ustedes esta arteria cómo va entrando, ¿eh? A través del agujero. ¿Se entendió? Es un corte muy bien dicho. Un corte Coronal. coronal. Esta es otra vértebra, miren, tiene el cuerpo más grande, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Bueno. Y este es el sacro, ustedes ven el sacro. Miren, el sacro también tiene conducto raquídeo, miren, tiene conducto raquídeo, solamente que este hueso está soldado. O sea, estas vértebras están soldados entre sí. No están separados, no están articulados. Estos no tienen movimientos entre sí. Vean ustedes cómo están soldados. Esta es una vista anterior. La primera vértebra, segunda vértebra, tercera, cuarta y quinta. Dijimos que son 5 vértebras. Y estos agujeros que están al lado son los agujeros sacros. Esto sirve para la salida de los nervios sacros. ¿Cuántos nervios sacros éramos que teníamos? A ver. 5. Correcto. 5 pares. 5 pares. Es diferente 5 nomás que 5 pares. 5 es 5 y pares, 5 pares son 10. 5 a cada lado, eso es. No se olviden de eso. Hay que saber eso, comunicar. Y este es el esqueleto del tórax. Ustedes ven acá, esta es la columna dorsal, acá está el esternón. El esternón es un hueso plano. ¿Se acuerdan que dijimos ya que es un hueso plano? ¿Por qué no puedo decir que es un hueso largo, por ejemplo, este? Porque es alargado. A ver, eso ya mencionamos la vez pasada en la clase. Porque en el medio tiene una capa esponjosa y en ambas caras tienen una capa, no me acuerdo del nombre, Un hueso compacto. un hueso compacto. Por supuesto, le hace como manera de un sándwich. Una manera de sándwich. Por eso, el hueso plano tiene un hueso en el medio, un hueso areolar, un hueso trabecular o hueso esponjoso. Son las 3 formas de llamar. Son todos sinónimos. Y le hace el sándwich entonces el hueso compacto. Correcto. Entonces acá tenemos el esternón. Este esternón recibe, acá se articula con esto, que es la clavícula. Si esta clavícula se articula acá con el esternón, ¿cómo se va a llamar esta articulación? Esternoclavicular. ¿Cómo? Esternoclavicular. Correcto, esternoclavicular.
Es una articulación esternoclavicular. Esta es la articulación, la clavícula con el acromión del omóplato, este se llama acromio clavicular. Muy bien, eso es importante ir sabiendo. Esta es la costilla, esta se articula con el cartílago de la costilla. Esta es una articulación condrocostal o condral. De ambas formas se puede decir, y está correcto. Entonces, estas son las costillas. Las 6 primeras costillas son las costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque se unen directamente en forma independiente al esternón. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costilla. Esas son las verdaderas. Después tenemos las costillas falsas, porque llegan al esternón, pero no llega con su cartílago en forma directa. Lo hace a un cartílago que está en la parte inferior. Entonces, estos son los cartílagos. ¿Cómo se llaman estos cartílagos? Los huesos. ¿Cómo? Costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las flotantes son las que no llegan luego su cartílago al esternón. No llegan. Entonces, estas 3, la séptima, la octava, la novena y la décima son huesos o costillas falsas. Ya vimos lo que es el esternón, el tipo de hueso. Vean, esto es en rojo, como un panal de abeja. Ese es el cartílago, el hueso esponjoso. Y la corteza más dura es el hueso compacto. Ahí. Esta es una costilla, vean ustedes una costilla. Vean la curvatura que hace la costilla. Esta es la cabeza de la costilla, esta es la tuberosidad costal. Entonces la cabeza se articula con el cuerpo vertebral de la vértebra superior, cuerpo vertebral de la vértebra inferior. Y esta apófisis transversa aquí, apófisis, sí, se va a articular la tuberosidad costal, se va a articular una apófisis transversa de la costilla. Y acá tenemos un saliente óseo también. ¿Qué número de costilla sería, doctor? El número de costillas es muy difícil de saber, pero sí se puede saber si es una costilla verdadera o una costilla falsa, o una costilla flotante. Eso sí se puede saber. Y también se puede saber si es la primera o segunda costilla. Por la primera y segunda costilla no tienen cara interna y cara externa. La primera y segunda costilla tienen cara superior y cara inferior. Son aplanadas de arriba a abajo, mientras que estos son aplanados de afuera para adentro. Esas son peculiaridades que vamos a ir estudiando. Así es la proyección ósea en sí en el cuerpo. Ustedes ven acá la columna dorsal y lumbar y todo es lo que corresponde aquí a la parte abdominal. Mientras que esta última vértebra dorsal se articula acá con la vértebra sacra para formar esta cavidad aquí que se llama cavidad pélvica. Cavidad pélvica. La articulación de los dos huesos ilíacos con el sacro. Entonces, hueso ilíaco, hueso del ilíaco o hueso de la cadera. Y el sacro está atrás y este es el pubis que está aquí adelante. Y arriba acá la columna lumbar. Y arriba de eso acá tiene que estar el diafragma. Y arriba está el esqueleto del tórax que está moviendo. Así se ve la pelvis. Ustedes ven cómo está constituido. Este es el hueso sacro. El hueso sacro, en la punta está el cóccix. Recuerden que el sacro, sus vértebras están soltados, 5 huesos sacros y 1 o 2 coccígeas nada más. Y acá, esto es el hueso de la cadera, el hueso coxal o hueso ilíaco. Y lo que se siente muchas veces aquí al tocar
a nivel de la cadera ahí, es la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior. Y acá tenemos la espina del pubis. De acá se extiende un ligamento, el ligamento inguinal, ligamento femoral, arcada crural, arcada femoral, todos esos nombres reciben. Este es un hueso, acá que tenemos el fémur, el hueso del muslo, ustedes ven acá. Por ejemplo, al estudiar el fémur, nosotros tenemos que saber que es un hueso largo, y cuando estudiamos el hueso largo lo dividimos en diáfisis, epífisis, otra epífisis. Entonces, en la epífisis superior, ¿qué vamos a tener acá? La cabeza del fémur, el cuello del fémur, acá la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor, otro cánter mayor. Sin embargo, en la diáfisis vamos a tener que tiene tres caras: cara anterior, cara posterior interna, cara posterior externa. Esas caras sí hay que ir sabiendo, y generalmente ustedes van a ver en los libros así pintado el hueso, y eso significa el sitio de inserción de ese músculo en el hueso. Eso tienen que saber. Tienen que saber. Inserciones. Y la epífisis inferior va a tener los dos cóndilos, y hacia atrás va a tener algunos accidentes anatómicos. Estos son los huesos de la pierna. La tibia, que es medial, el peroné, que es lateral. Esta es la epífisis, otra epífisis superior de la tuberosidad anterior. La tibia, acá va a terminar el cuádriceps, o parte por lo menos los tendones del cuádriceps va a terminar aquí. Estas son las tuberosidades de la tibia: tuberosidad interna, tuberosidad externa, y este es el maleolo externo, el peroné, perdón. La cabeza del peroné, que es superior, y el maleolo externo, que es inferior. El maleolo interno tiene la tibia. Estos dos maleolos forman como si fuera un encaje, o una mortaja ósea, para un hueso del tarso que se llama astrágalo. Ahí entra. Y como tiene estos maleolos internos y externos son rígidos a ese nivel, solamente puede hacer movimiento de adelante a atrás acá al tobillo. El pie solamente puede hacer flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. No puede hacer otro movimiento. ¿Por qué? Porque están limitados por otros dos huesos en los salientes. Acá tenemos, este es el pie, y tenemos acá que el pie está formado por huesos del tarso, y huesos del metatarso, y huesos de la falange. El tarso, por ejemplo, tiene 6 huesos. ¿Cuáles son esos huesos? Esto que está aquí arriba, este es el astrágalo, esta es la que se articula aquí con la mortaja ósea que vimos con el maleolo interno y externo del peroné. Abajo este es el calcáneo, el hueso del talón aquí, el calcáneo. 2 ya tenemos. Después, con la cabeza del astrágalo se articula acá el escafoide. Este es el tercer hueso. Y con la extremidad anterior se articula el otro hueso, que es el cuboides. Es del cuboides. Y a la cara anterior aquí del escafoides se le articula 3 uñas, las 3 cuniformes. Cuniforme anterior, media y posterior. Vamos a estudiar los ligamentos, los tendones, las inserciones, todo eso vamos a estar estudiando. Pero primero hay que reconocer los huesos, hay que saber el nombre de los huesos. Porque si te dice se inserta en el escafoide, ni idea no tenés dónde es el escafoide, entonces no vas a poder aprender. Entonces, 7 huesos de tarso: astrágalo, calcáneo, escafoides, cuboides y las 3 cuñas. Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña.
Son los ligamentos, tendones que sí hay que estudiar. Y por último, vamos a ir viendo el esqueleto del miembro superior. Del miembro superior, que es importante saber. Vean ustedes. Esta es la escápula o hueso omóplato. Escápula o hueso omóplato que se articula acá con el húmero. El húmero es el hueso del brazo. No confundir también brazo con antebrazo. El brazo es más proximal que el antebrazo. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en el caso de la... En el caso del húmero? La epífisis superior, por ejemplo, tiene acá la cabeza. Esta es la tuberosidad menor o troquín, tuberosidad mayor o troquíter. Entre el troquín y el troquíter hay un canal aquí. Este es el canal del bíceps largo. Porción de bíceps largo. Canal bicipital. Entre esta tuberosidad menor, tuberosidad mayor y la cabeza también hay un surco acá. Este es el cuello quirúrgico. Y el cuello anatómico está aquí. Bien, abajo tenemos aquí la extremidad inferior. Acá tenemos, esta es la tróclea o polea. Perdón, esta es la tróclea polea por dentro y por fuera. Este es el cóndilo. Por encima la tróclea polea, por dentro aquí vamos a tener el epitróclea y por encima del cóndilo el epicóndilo. Aquí vemos más un extremo, una imagen magnificada. Esta es la tróclea. Se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y este es el cóndilo. Este es con la cúpula radial. Cúpula. ¿Qué quiere decir cúpula? Cúpula es una superficie convexa o cóncava, perdón, superficie cóncava. Aquí están los dos extremos de los huesos del antebrazo. Hay que reconocer que la cabeza del cúbito es inferior y la cabeza del radio es superior. La del radio es hacia arriba y la cabeza del cúbito es hacia abajo. Eso tienen que saber. Bien. Y después ya dijimos los huesos del carpo, acá el escafoide, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, hueso grande y ganchoso son los huesos del carpo, dispuestos en dos filas. Y después del carpo van a tener los 5 metacarpianos, perdón. Y estos se denominan de adentro desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique. Entonces este es el primer metacarpiano, primer dedo, segundo dedo, el índice, tercer dedo, el dedo medio, cuarto dedo, el dedo anular y quinto dedo, el dedo índice. Después de estos metacarpianos van a estar las falanges. Las falanges de los dedos son 3 para cada dedo, excepto 2 para el pulgar. Esta es la primera falange o falangina, segunda falange y la tercera falangeta. En el dedo pulgar falta la falange del medio. Tiene la primera y la última, la del medio no que le falta. Bueno, esto ya vimos, vamos a ir viendo después, seguramente. ¿Una pregunta hasta aquí? De mi parte no, profe. ¿Qué? De mi parte no. Bueno, este fin de semana te aprovechar de estudiar ya miembro superior. El miembro superior tiene tiene 3 unidades. Es decir, ya lograron bajar los contenidos. Pues alguien me había preguntado sobre los contenidos de la asignatura y yo ya levanté eso en la plataforma. No sé si todos consiguieron bajar o todos ya tienen. Entonces, miembro superior tiene 3 unidades y cada unidad se desarrolla en una semana. Es decir, que miembro superior estaríamos terminando en 3 semanas
Y tiene que comenzar a leer. Tiene que comenzar a leer. Este fin de semana es una buena oportunidad para comenzar ya a estudiar. Y ahí van a estar bien separadas las unidades, miembros superiores, la unidad 2 ya. Entonces, unidad 2.1 va la primera semana, unidad 2.2 en la segunda y la unidad 2.3 en la tercera semana de desarrollo de clases. Correcto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nadie. Bueno, perfecto, no hay problema. $70, entraba uno más, entró uno más. Perfecto. 69 comenzamos y 70 llegamos.